World TV Noticias. Amigos de World TV Noticias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saluda con mucho gusto el servidor amigo Luis Vázquez. Qué bueno que nos acompañan en un programa más, un programa especial. Ahora vamos a cambiar de giro la información, ya les platicamos mes con mes lo más importante, también repasamos lo más impactante de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo de interés, de algo que a la gente le ha llamado mucho la atención y sobre todo que le ha sacado más de un coraje, una lágrima y una angustia. La selección mexicana de fútbol. ¿Cómo le ha ido a la selección mexicana de fútbol en este 2021? En donde tuvo participación en diversas competencias, desde la Liga de Naciones de la CONCACAF, la Copa Oro, los Juegos de Tokio en la disciplina, que se logró cosechar una medalla de bronce, y hasta cómo cerraron este año en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. El año empezó extraño porque México no había participado en tantas competencias, había tenido mucha ausencia. Pero bueno, vamos con el arranque de este repaso, y es que tras una ausencia de un año, la selección mexicana volvió a jugar en Estados Unidos con una gran base de fanáticos y grandes estadios al norte de la frontera. La selección mexicana está feliz de jugar en los Estados Unidos. Ha sido un año difícil para el equipo de Estados Unidos, y por equipo de Estados Unidos no nos referimos a los Vaqueros de Dallas, a los Yankees de Nueva York o incluso al equipo nacional del fútbol femenino de Estados Unidos. El equipo de Estados Unidos del que estamos hablando ni siquiera tiene que ver con ser en el país, pero con una encuesta del 2020 se muestra que 60 millones de personas en los Estados Unidos se autoidentifican como partidarios de la selección mexicana de fútbol. Es posible que tenga la base de fanáticos más grande y geográficamente diversa de cualquier equipo en los Estados Unidos. Ciertamente se ha sentido como en casa, jugando 70 amistosos en los Estados Unidos desde el 2008, más de 3,5 veces más de los que jugó México durante ese tiempo. Y eso no incluye partidos competitivos como las eliminatorias de la Copa del Mundo o la Copa Oro de la CONCACAF Bienal, que juegan en Estados Unidos. Todo lo cual hizo que el año pasado fuera tan inusual, porque por primera vez en 32 años la selección mexicana no jugó ni una vez en ese lado de la frontera. Fue una experiencia diferente, dijo John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Creo que todos tuvimos diferentes experiencias a lo largo del 2020. Pero bueno, México recompensó esa ausencia a todos los fanáticos de la región de las Barras y las Estrellas, porque regresó a la entidad con sede en Nueva York que administra las giras del equipo, que Estados Unidos dijo que México jugará un mínimo de 5 exhibiciones en Estados Unidos, comenzando con el amistoso contra Islandia en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. El resto de los juegos no se finalizó. Pero bueno, pues ahí está la situación, y una de las cosas más relevantes que habían pasado y que habían ocurrido al que México regresara al territorio de las Barras y las Estrellas. Es aquí cuando entramos en una situación de debate y que nos preguntamos por qué la selección mexicana, pese a que en este año, que ya lo estaremos repasando, se ha visto rebasadas por los resultados deportivos, se debe de seguir considerando que México sigue siendo el gigante de la CONCACAF. A ver, señores, a nivel historia, México tiene más trofeos, México tiene más resultados, y en la estadística le termina por beneficiar más. Sí, eso es cierto, es lo que ha terminado por pasar en esta situación. Las estadísticas es lo que termina por respaldar a la selección mexicana. Ahora, yo sé que los Estados Unidos ya tienen futbolistas importantes y que participan en el viejo continente, pero la realidad es que no son futbolistas constantes. No es una constante el que Estados Unidos siempre esté aportando y que esté alimentando a estos jugadores en el viejo continente. Entonces, ¿qué nación en el mundo tiene más fanáticos en un territorio que se supone que debe de ser adversario? En un territorio donde deben de predominar el tema hostil o el ambiente hostil. O sea, yo sé que el clásico de la CONCACAF es contra Estados Unidos y que tienen grandes antecedentes y que tienen partidos históricos que nos van a seguir recordando, como la eliminación en aquellos octavos de final de la Copa Mundial de Corea-Japón 2002, en donde México cayó 2-0 contra Estados Unidos. Yo lo sé, pero México sigue siendo el gigante de la CONCACAF simplemente por esta cifra. En su propio país, México llega y llena los estadios, incluso en partidos que van contra la selección de Estados Unidos. Y eso, pues, evidentemente,
es lo relevante y lo que termina llamando mucho la atención. Ahora, que en lo deportivo, por lo menos en este año ha pasado así, bueno, déjenme decirles que de los últimos mundiales, bueno, pues Estados Unidos no se clasificó al más reciente. A Rusia 2018 no estuvo Estados Unidos. Yo sé que ya tienen a futbolistas en el viejo continente y que termina por destacar el nuevo intento del capitán América, Christian Pulisic, pero falta un mundo para decir que Estados Unidos ha dominado y que ha predominado a México. Falta muchísimo. A lo mejor y en la actualidad se puede decir que sí, y es válido, pero de lejos de ahí a decir que es el gigante de la CONCACAF o que domina la zona todavía falta mucho, porque a nivel de clubes la Liga MX todavía los termina por predominar. ¿Que se han recortado las distancias? Sí, evidentemente, pues es una liga que pertenece a un país de primer mundo y que toda la infraestructura económica y el respaldo mediático pues lo van a tener. Cuestión con Canadá, que lo ha tenido y lo ha realizado de esa manera, pero de ahí a decir que ya están rebasando a la selección mexicana, me parece que es algo totalmente absurdo. Damos a una ligera pausa comercial y seguimos con más información aquí en World TV Noticias. Amigos de World TV Noticias, qué bueno que sea con nosotros en este programa especial de la selección mexicana, lo más relevante en este 2021 y sobre todo su rendimiento. Ya platicamos que después de casi un año México regresaba a territorio de las Barras y las Estrellas para sus compromisos internacionales amistosos ante la selección de Gales y a su similar de Islandia. Evidentemente estos compromisos los hacía con miras a la famosa Liga de Naciones de la CONCACAF. ¿Qué era la Liga de Naciones de la CONCACAF? Bueno, un nuevo formato en donde evidentemente iban a predominar por las selecciones y las potencias. ¿Qué resultado deportivo ganaba? Simplemente el tema de, pues el honor, el tema de enfrentarse ante las grandes naciones. Hasta ahí es lo único, es lo único. Bueno, pues déjenme decirle más noticias para el combinado nacional porque no le fue nada bien. Y es que México perdió en tiempo extra con Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El Tri no pudo quedarse con el título de la Liga de Naciones al caer en los tiempos extra. La selección mexicana de fútbol sufrió el primer revés en la era de Gerardo el Tata Martino al caer 3-2 ante su similar de Estados Unidos en la gran final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Pese a tener la mayor del apoyo de los aficionados en el Denver, Colorado, el Tri no tuvo mucha suerte en los tiempos extra y cayó ante Estados Unidos después de empatar 2-2 en tiempo regular. Corría el primer minuto del partido cuando Jesús Manuel el Tecatito Corona recuperó un balón, condujo hasta el área chica y disparó por encima del guardameta Zach Steffen para poder poner la primera para la selección mexicana. Tras el gol mexicano, Guillermo Ochoa comenzó a ser factor de la selección ante diversas llegadas del conjunto de las Barras y las Estrellas. Al 26, Giovanni Reina emparejó los cartones gracias a un rebote en un tiro de esquina para provocar la algarabía de los pocos americanos presentes en el estadio. Con el marcador empatado al inicio de la segunda mitad, la selección estadounidense siguió generando llegadas y enalteciendo la figura de Ochoa, quien evitó en reiteradas ocasiones la caída del marco azteca. En la recta final del encuentro, el Tata Martino le dio entrada a Diego Lainez al minuto 78 y 60 segundos después, el jugador del Betis sacó un disparo de zurda desde las inmediaciones del área grande para devolverle la ventaja al combinado nacional. Poco tiempo le duró el gusto a la selección mexicana, pues Weston McKenzie remató un tiro de esquina que venció a Ochoa y volvió a emparejar los cartones 2-2 para mandar el juego a los tiempos extra. Y cuando todo parecía que iba a terminarse, al minuto 114 apareció Christian Pulisic y le dio la vuelta al marcador al ejecutar exitosamente un penalti y silenciar a los miles de mexicanos presentes. Con esto era la primera descalabrada de la selección mexicana de fútbol y también el primer revés en la era de Gerardo el Tata Martino. Hasta aquí no había problema, simplemente era para estructurarse. Aunque es un torneo oficial y que siempre, no importa, aunque sean partidos amistosos o de divisiones inferiores, siempre se le tiene que ganar al odiado rival, la selección y la afición lo vieron con buena fe, sobre todo porque se quedaron a nada de irse a los tiros penaltis, ya que Andrés Guardado todavía tuvo la oportunidad de empatar los cartones desde los 11 pasos, pero terminó por fallar. Era el primer fracaso en la era Gerardo Tata Martino, aunque algunos medios de comunicación
lo querían disfrazar y no querían mencionarlo como tal. Fracaso. Al mismo tiempo, también se desarrolló una competencia bastante importante, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde la selección mexicana, en la disciplina de fútbol categoría varonil, lograron conquistar la medalla de bronce. En la segunda medalla del Tri consiguen el deporte, o en esta disciplina, tras el histórico oro en Londres 2012, el bronce cierra con el éxito la etapa del seleccionador Jaime Lozano, que anunció su salida después de estar 3 años en el cargo. México derrotó 3-1 a Japón en Saitama y se colgó la medalla de bronce, la segunda que consigue en este deporte tras el oro de 2012. El jugador clave, sin duda alguna, fue Sebastián Córdoba, que abrió el marcador con un penal al minuto 13 y luego sirvió de falta la cabeza de Johan Vázquez al 22. En un tiro de esquina, punta a la derecha, aparecería Alexis Vega al 58 para que sentenciaría los cartones. Y ya al 78, Mitoma llegaría para ponerle el gol que daba esperanza. Este bronce cierra con éxito la etapa del seleccionador Jaime Lozano, que anunció su salida tras 3 años en el cargo. Fue la cuarta medalla de la delegación mexicana en Tokio 2020, todas son de bronce. Además de subirse al podio, el triunfo le sirve al Tri para vengarse de la derrota 2-1 que sufrió ante Japón en la fase de grupos del torneo olímpico. Y bueno, la medalla de plata fue para la selección de España y la de oro fue para la selección de Brasil. La selección de Brasil se midió en las semifinales ante México y el partido se fue a los tiros penaltis, en donde el Scratch de Oro terminó por sacar la ventaja y quitarle la oportunidad de que México tuviera 2 medallas de oro en la disciplina de fútbol. Un resultado bastante importante y sobre todo porque aquí se enaltecía. La selección mexicana hizo algo patético en la Liga de Naciones. No terminaron por ganarle a la selección de Estados Unidos. Pero eso pasó tiempo después. Al regresar no tenemos buenas noticias para la selección mexicana. Vamos a repasar su actividad en la Copa Oro. Además, tendremos cómo cerró el año en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. ¿Qué pasó con Canadá? ¿Qué pasó con Estados Unidos? ¿La venganza se irá o no se irá? Damos a una ligera pausa y seguimos con más aquí en World TV Noticias. Qué bueno que sea con nosotros a través de este espacio, en este programa especial de la selección mexicana y su participación en este 2021. Ya platicamos que después de un año prácticamente de ausencia de la selección mexicana, regresaría a Estados Unidos para estar en contacto con su afición, con duelos amistosos internacionales, previa a su participación en la Liga de Naciones de la CONCACAF, misma que terminó llegando a la final y perdiendo ante la selección de Estados Unidos. Posteriormente, esto pues se pudo pausar en la seguidilla de fracasos con la medalla de bronce que se obtuvo en los Juegos de Tokio 2020 en la disciplina de fútbol. Pero ahora, la Copa Oro, la oportunidad y el escenario perfecto para que los dirigidos por Gerardo el Tata Martino demostraran que simplemente fue una casualidad el haber perdido ante la nación de las barras y las estrellas. Pero antes de que se realizara el certamen, Estados Unidos daba a conocer que iba a ir con un plantel alterno para darle descanso a los futbolistas europeos. Y aquí empezó el primer error de los mexicanos, porque empezaron sobrados. Dijeron, bueno, nos tuvieron miedo. Y va a ser la justificante perfecta para decir que si México derrota a Estados Unidos, no va a poder. Bueno, les voy a resumir. Llegaron a la final y perdieron contra Estados Unidos. Así es, Estados Unidos se coronó campeón de la Copa Oro en Las Vegas. La ciudad del pecado fue la sede en la que Unst logró su 7º título en el certamen, y como ocurrió en el 2007, México cayó ante el eterno rival del norte. Estados Unidos volvió a doblegar a México en muy pocas semanas de diferencia. Lo hizo con un representativo que no mostró sus elementos estelares ante un cuadro mexicano que presentó su mejor cuadro. El primer tiempo fue para México. El conjunto tuvo mayor dominio de la situación y de la pelota, aunque la ocasión más peligrosa surgió de los norteamericanos. Los de Martino fueron los que buscaron generar más oportunidades con un Rogelio Funes Mori insistente,
pero en un escenario en el cual el Tri abusó de los centros, área en donde los zagueros norteamericanos fueron dominantes. Estados Unidos tuvo la ocasión de mayor riesgo frente al arco rival. Al minuto 25, Paul Arriola tuvo en sus pies el gol de la ventaja para los locales. El exatacante de los Xolos falló en el mano a mano con Alfredo Talavera después de un error en la salida de México al arriesgar la pelota, y Arriola dejó escapar la más clara. Los norteamericanos apostaron a tomar mal parada la defensa mexicana, y a partir de ese entonces fue su método de acercarse al arco rival. De hecho, en la última jugada del primer lapso. Bueno, todo esto se fue a la largue. Alfredo Talavera salvó a México del gol al minuto 95, pero ya al 117 la historia se escribió. Edson Álvarez había cometido una falta táctica cerca del área y permitió que los norteamericanos tuvieran una última ocasión. El centro al corazón del área fue rematado con solidez y dejar a Talavera parado sin posibilidades de intervenir. Y con esto era la segunda final de manera consecutiva que México perdía contra la selección de Estados Unidos. Y aquellos que empezaron a justificar esta selección se empezaron a preguntar si era buena idea tener a Gerardo el Tata Martino. Muchos pensaron que al término de los 90 minutos, a la hora de la conferencia de prensa, el Tata tendría la autocrítica para aceptar que Estados Unidos los había doblegado y que simple y sencillamente los cambios y la táctica fija del combinado nacional no habían funcionado. Pero eso nunca ocurrió. Como tampoco ocurrió que México se pudiera levantar de esta situación, y es que en el cierre de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 se hilaron dos partidos consecutivos perdiendo. Primero ante Estados Unidos, otra vez 2-0 o 2-0 como dicen ellos, y nos hacen burla y alusión de ese Mundial. México terminó este 2021 en el tercer lugar de la tabla de posiciones en la clasificación rumbo a Qatar. Estados Unidos queda en la primera posición con 16 unidades. Estados Unidos es segundo con 15 puntos. México con 14. Lo mismo que la selección de Panamá con 14. Solo que la diferencia de goles de México lo pone en la tercera posición. Costa Rica en la quinta posición con 9. Jamaica en sexto lugar con 7. El Salvador con 6 puntos en la séptima posición. Y Honduras en el octavo puesto con 3 unidades. La situación, y lo que terminó por ocurrir aquí, es que en la CONCACAF solo se darán 3 boletos de manera directa para el Mundial y un boleto para la repesca. Así que México no fue a la repesca debido a los resultados que tiene ahí. Si es histórica esta selección, Gerardo Martino está haciendo historia con 2 cuestiones. La número 1 es que es el primer técnico en toda la historia de la selección mexicana que pierde 3 partidos de manera consecutiva contra la selección de Estados Unidos. Número 2, es el primer técnico que pierde 2 finales consecutivas ante la selección de Estados Unidos. Y número 3, el dato de que México no perdía en Canadá desde hace más de 45 años, lo perdió. Así que Gerardo el Tata Martino está haciendo historia con la selección mexicana. Pero sí, historia negativa. Una historia negativa que no termina por llegar a la autocrítica y que evidentemente para este 2022 que tendremos para todos ustedes y que los estaremos informando a través de este espacio, pues no se ve un buen panorama. Porque después de terminar su partido ante la selección de Canadá, otra vez la ausencia, la autocrítica sigue sin existir. Y Gerardo el Tata Martino luce convencido, dice que internamente hay algo bien. Me queda claro que México se va a clasificar al Mundial de Qatar 2022. La pregunta es, ¿se va a clasificar y se hará algo diferente? Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Luis Vázquez y nos vemos a la próxima aquí en World TV Noticias. World TV Noticias.